Bienvenidos sean a su programa Vamos a Conversar. Estamos bajo la señal de la UTV, el canal universitario de la cultura. Hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar sobre el emprendimiento como herramienta de desarrollo. Vamos a conversar sobre qué se está haciendo en academia, cómo está la cultura emprendedora en nuestro país Honduras, y tenemos a dos grandes invitados. Estos invitados tienen amplia carrera en el tema de docencia, administración y emprendimiento. Y tenemos aquí al invitado, creador del libro De la mente a la acción, al primer escritor. Tenemos a Carlos Coca Sins. Tenemos aquí este gran docente también que tiene amplia carrera en emprendimiento, consultoría, y lo tenemos como actual jefe de la carrera de Administración y Generación de Negocios de la máxima casa de estudios en UNA Valle de Sula. Bienvenido. Muchas gracias. Y tenemos también a un gran invitado, tenemos al máster Rafael Núñez, quien también es docente, emprendedor, consultor, y actualmente lo tenemos en la Comisión de Control de Gestión de la universidad. Muchas gracias, Eric, muchas gracias, y gracias a todos. Bien, vamos a hablar sobre emprendimiento, y la primera pregunta para ustedes: ¿cómo se encuentra el sector emprendedor en Honduras? Bueno, la verdad que es a todo simple vista del resentimiento que hay a nivel empresarial en el tema del emprendimiento. Considero yo que a nivel regional, incluso aquí en Centroamérica, nos hemos quedado todavía atrás. Hay otros países que nos están tomando esa ventaja donde nosotros antes teníamos la ventaja. Es indudable que las crisis, tanto económica, política y social, en que el país ha estado envuelto en los últimos años, ha pegado muy fuerte en el fomento al emprendimiento, y hay un miedo y, ¿verdad?, hay una situación dura para esos emprendedores que vemos que hasta se van del país, ¿verdad? Hoy hacen uso de esa migración. Así considero que está realmente, quisiera decir mejor, pero... Sí, así es. La verdad que Honduras es un país emprendedor por naturaleza. Lo hemos sido. Yo siempre soy de los que creen que el hondureño es emprendedor por naturaleza. Lo hemos demostrado, ¿verdad?, en la región y a todo nivel, ¿verdad? De hecho, hay un indicador, un índice de emprendimiento que actualmente nos pone en segundo lugar en la región centroamericana, solo detrás de Costa Rica, pero con un punto nada más de ventaja de Guatemala, y un poco más abajo El Salvador y mucho más abajo Nicaragua. Pero Honduras, estoy seguro que era mucho más emprendedor antes. Desafortunadamente hemos tenido pues esos flagelos, ¿verdad?, la delincuencia, problemas sociales, problemas políticos, y ha creado ese resentimiento que hablaba pues mi amigo Carlos acá. Pero Honduras necesita retomar nuevamente. El hondureño es una persona emprendedora. Donde usted vaya a cualquier ciudad, a cualquier pueblo, usted mira emprendedores. Así es. Estamos teniendo bajas, ya lo mencionó Carlos, se han ido del país muchos de ellos. O el crecimiento, Rafael, la curva de crecimiento que llevábamos se ha detenido, y eso ha permitido que países, ¿verdad?, se nos están pasando incluso en ese índice de emprendimiento, pero hay que rescatar esa aptitud que tiene el hondureño de salir adelante. Muy bien, y aquí viene una pregunta que va conectada con estas situaciones que nos han compartido, sociales y económicas. ¿Consideran que estos fenómenos, estas situaciones que ocurren en las economías, tanto el tema político, económico, la reciente pandemia, esto ha impulsado a la población a convertirse en emprendedores, o ha menguado la cantidad de emprendedores respecto a estos fenómenos? Sí, tal vez lo que ha pasado es que siempre se está emprendiendo, pero son emprendimientos de subsistencia, y esa subsistencia no genera más, solo lo subsiste, y entonces viene un impacto social ahí, ¿verdad?, que el emprendedor tiene que hacer uso de sus recursos y no tiene un capital de trabajo para avanzar o invertir para nuevos proyectos. Así es, nosotros lo vemos así. Los fenómenos como la pandemia, los huracanes que tuvimos hace un par de años, la situación que estamos viviendo en este momento sobre lluvias y el invierno,
Eso sí afecta al emprendedor de subsistencia, el autoempleo, porque solo ese empleo generan, lo afecta. Pero es ese emprendedor, algunos se termina yendo del país, pero el otro se vuelve a levantar. Pero problemas como los problemas sociales y los problemas políticos que hemos tenido desde el 2009, seguimos del 2017, etcétera, otros problemas, lo que han hecho es, lo que han provocado es que cierta inversión internacional se vaya y eso genera desempleo. Eso genera desempleo, entonces, claro, hay emprendedores, hay gente de esos desempleados que se convierten en emprendedores, pero hay otros que no. Entonces, pero al haber desempleo, sí, Carlos, ya no hay consumo. O sea, ya esa gente que se quedó sin empleo, ya no le va a ir a comprar la pupusa, la baleada al emprendedor. Sí. Y el de subsistencia termina pagando en esa economía donde él es el último eslabón, ¿verdad? La parte más baja. Entonces, yo creo que también eso nos hace reflexionar muchísimo, ¿verdad? Como académicos, qué está pasando, cuál es la perspectiva que hay para los emprendimientos, los emprendedores. Y entiendo yo que también ya peor no pudimos estar, creo que todo más bien la curva empieza a subir y es una esperanza para los hondureños en el tema de emprendimiento. Perfecto. Las instituciones universitarias forman emprendedores, bien. Hubo un cambio, ¿cierto?, en los planes de estudio, porque ahora se vio una necesidad desde que la academia empiece a hablar sobre emprendimiento y empiece a enseñar, no la clásica visión de salir de la universidad y tener un empleo. A algunos les funciona, pero también hay una realidad fuerte en el país que hay que formar a los estudiantes como emprendedores. Si nos puede compartir un poco qué está haciendo la carrera de Administración y Generación de Negocios en el Valle de Sula. Bien, específicamente, ¿verdad? Nuestra carrera cambió, es efectivo, y se le amplió esa generación de empresas, con el enfoque dentro de su plan de estudio transversal de fomento al emprendimiento. Hay que tener claro también, para todo el público, es que la universidad no fomenta los emprendimientos, nosotros formamos y fomentamos el espíritu emprendedor. Al final los emprendedores salen de la universidad, hay una asesoría en sus campos de estudio y buscan algún tipo de acciones con algunos gremios o algunas oficinas particulares dentro de la universidad. Pero el objetivo nuestro no es tanto crear el emprendedor o la empresita o el negocio, sino que más que tenga las herramientas y que no venga, como dice Rafael, ¿verdad? No venga el desempleo, pero como viene el desempleo, pero como llevé una clase en la universidad que me enseñaba a emprender, entonces el ingeniero que queda desempleado o el operario que sacó sus cursos y queda desempleado, pues ya tiene todas las herramientas que desde la universidad se han dado. Sí, así es, y es que es un fenómeno mundial, Eric, porque las estructuras empresariales cada vez se van haciendo más pequeñas. Y ya sé, estamos hablando que este cambio viene hace 30, 40 años atrás, cuando el tema de seguridad, el tema de servicios generales, el tema de contabilidad se empezó a tercerizar. ¿Por qué? Porque ya aquel sueño de estar en una gran empresa, en algún momento ya no va a ser tan fácil. ¿Por qué? Porque ya no va a ser tan gran empresa, va a ser una serie de empresas pequeñas y medianas como un conglomerado. Entonces ahí está la oportunidad del emprendimiento. Entonces por eso es que ahora no es tan fácil como antes conseguir un empleo, porque una empresa tenía X cantidad de colaboradores, hoy ya no. Hoy la visión es no, mientras más efectivo soy con menos personas, es mejor. Entonces, pero se están dando las oportunidades y ahí es donde entra la academia. La academia en general, las instituciones de educación superior han visto ese fenómeno y se han adelantado. No solo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ya tenemos carreras en otras universidades también privadas y otras públicas que también el emprendimiento ya es parte de su plan de estudio. Ya tienen carreras especializadas como nosotros, ya tienen hasta el tema de agronegocios, ya orientación en agronegocios, orientación por aquí, por allá. ¿Por qué? Porque
es una necesidad y la academia lo ha visto y se ha adelantado. Correcto. Y Rafael, para apuntar, entiendo que también aquí en Ciudad Universitaria pasa lo mismo. Allá en una ABS, Valle de Sula, hay vinculación con Cámara de Comercio, con AMPI y algunos gremios empresariales, donde los mismos estudiantes, ¿verdad?, en sus clases de emprendimiento, al final pueden enlazarse y vincularse con esas empresas para, obviamente, llevar a la realidad su sueño. Perfecto. Y sería interesante escuchar alguna experiencia que hayan tenido ustedes con algún estudiante, algún emprendimiento, algún caso en particular que recuerdan que ustedes asesoraron y que ellos están quizás ya viviendo ese emprendimiento. Si nos pueden compartir un poco, por favor. Pues sí, tenemos un sinnúmero de casos ahí, hay casos especiales. Recuerdo que a través del Centro de Emprendedores La Carrera llegó a tener, le estoy hablando antes de la pandemia, no hemos dado seguimiento, pero para ese tiempo, empresas de estudiantes que llegaron a tener hasta 15 empleados. ¿Verdad? Otras que seguían siendo autoempleo, otras que tenían 2, otras 3 empleados, pero había una, me acuerdo, que llegaba a tener hasta 15 empleados, una empresa de un estudiante que se formó bajo la asesoría del Centro de Emprendedores, como ya lo mencionó Carlos. No es el fin que la empresa, pero sí motivarlo, impulsarlo para que dé ese paso. Y así lo hemos estado haciendo y hay pues hay varias experiencias, tenemos bonitas experiencias, gente que hoy en día ya tiene 5, 6, 7 años de graduado, nos encuentran y nos dicen, mire que todavía sigo en la empresa que iniciamos ahí, y se recuerdan con aquella emoción. Entonces eso también a uno le satisface, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa persona, ese estudiante y ahora ese profesional no fue a engrosar la fila del desempleo, más bien fue a generar empleo para otras familias. Entonces eso es bueno, hay historias en diferentes rubros, ¿verdad? Que tenemos, diferentes empresas, no importa el giro, no importa, y ahí está un tema interesante que quizás lo hablemos más adelante, no importa qué tan innovador o qué tan, porque la innovación no solo es tecnología, ¿verdad? Entonces, pero hay empresas que ya están funcionando y si usted genera 5, 2, 3, 5, 10 empleos, mire, es una empresa de éxito. Y sigue operando, es una empresa de éxito, no tiene nada que igualarle a una multinacional o algo, porque está sostenible en el tiempo, generando empleo y generando un impacto positivo a la sociedad con su producto o con su servicio. Sí, efectivamente, Eric, han habido casos donde el emprendedor ha llegado con la idea, fíjese, o ha llegado hasta sin ideas, pero como tiene que llevar una clase y en la clase le piden formular un perfil de un proyecto, pues empieza ahí a generar ideas. Hay otros que llegan ya con la empresa en marcha, porque su familia tiene negocio o él había empezado un negocio y también entra en el programa, en una asesoría desde la academia y actualmente se les muestra todo, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante, pero se les muestra toda la forma de ir avanzando en la administración y generación de empresas para que cuando salga ya tenga el perfil del proyecto ya listo para echarlo a andar. Perfecto. ¿Y algunas de los rubros que han tenido, digamos, nos gustaría escuchar? Allá en una vez, hace poco me encontré un muchacho muy halagado también porque él emprendió una venta de carros. Una venta de carros, tiene un autolote en menor escala, pero a eso se dedica. Él sacó su formación y me comentaba él que toda la guía que había recibido desde ahí, pues le ha servido. Otro también, entiendo yo que han habido una pequeña farmacia en el lugar ahí remoto donde vive. Alguien ha puesto su pequeña farmacia y esa farmacia ahora tiene otras cosas. Entonces, cosas como esas que le dan al emprendedor, no solo a la subsistencia, sino que también le enseñamos a cómo crear estrategias para que ese negocio lo pueda hacer crecer. Sí, hay experiencias muy bonitas, Eric. Nosotros tuvimos un estudiante que empezó, bueno, imagínense en aquel momento con una cámara digital, ahora ya no se usan, era su único activo.
En aquel momento se la regalaron y le costaba 2.000 empiras. Ese muchacho llegó a tener una empresa de diversos servicios. Entre ellos tenía un cibercafé con más de 20 computadoras, tenía plotter para imprimir banner, tenía servicio de reparación de celulares, y ahí está la empresa todavía, hay que contactarla nuevamente, pero ahí sigue funcionando y operando. Tenemos también otra persona que igual en el sector de café, salió del sector de café, ya su familia se dedicaba a eso y a través del Centro de Emprendedores en la carrera se le apoyó, ella creó su marca, creó su empaque, porque el café su familia lo vendía en grano, ¿verdad? En bruto. Tradicionalmente. Sí, sí. Pero ya ella a través de la carrera creó su propia marca y sigue distribuyendo su café también. O sea, son historias bonitas que a uno lo motivan a seguir impulsando, ¿verdad? En los estudiantes, y no solo los estudiantes, porque también hemos tenido, Eric, la oportunidad de en más de una década poder aportar a más de 1.000 microempresarios que no son estudiantes universitarios y que han venido a nuestras aulas, tanto en Valle de Sula, a Tegucigalpa, hemos estado en Olancho también con Mayagua, a recibir algún apoyo nuestro, de la academia. Una capacitación, una asesoría, un acompañamiento, y son más de 1.000 microempresarios registrados. Y ahí podemos ver de cualquier también, salones de belleza, pulperías, mercaditos, talleres de mecánica, de lo que sea. Entonces también ellos posiblemente nunca llegaron a una universidad, pero vinieron a recibir el apoyo nuestro. Creo que también para aportar ahí, Rafa, es que nosotros no le decimos o no le hemos enfatizado de que los emprendimientos sean en un ramo nada más, pero el emprendedor si tiene una idea ya en su familia, ¿verdad? Él puede desarrollar una idea que genere valor, eso que ya tiene su familia, como decía el café, ¿verdad? Si ya tiene el negocio de salón de belleza, la mamá, pues entonces viene la hija ya con el conocimiento del emprendimiento como tal y las estrategias. Ese salón de belleza le da un upgrade ahí de su emprendimiento y lo posiciona en otro lado. Sí, con el conocimiento. Muchas empresas son familiares, pero quizás les hace falta la parte técnica o conocimiento, y donde entra la academia, ¿cierto? A poder potenciar esos negocios que nacieron en una familia, quizás de una generación en ocasiones, en muchas ocasiones, que quizás no tuvieron acceso a la educación, pero con el conocimiento que da la academia, cuestiones técnicas, diseño de emblemas, logotipos, administración, contabilidad, dan un auge, un paso a la escalabilidad de estos negocios. Así es, porque fíjese que al final, ¿verdad? Lo que nosotros hemos visto es que hay también un índice de mortalidad que ya día no lo monitoreo, pero hace unos años estaba cerca de 7 de cada 10 empresas no pasaban el año. Entonces esa estadística nos afecta, ¿verdad? Porque posiblemente el emprendedor empezó el papá con el negocio, pero ya el hijo no quiere tomar. ¿Pero por qué no lo quiere tomar? Porque no tiene las herramientas, no tiene el fundamento teórico desde la universidad para tomar ese negocio, y si el papá llevarlo a un nivel, él lo puede llevar a otro nivel. Entonces desaparece la inversión, el capital de trabajo del papá que con tanto esfuerzo estuvo 10 años educándolos con ese negocio. Ya el nuevo emprendedor, como no sabe, ya el papá ya no está y él no sigue con. Entonces se perdió toda esa inversión. Muy bien. Entonces, los pueden escuchar. Tenemos a dos grandes invitados que tienen mucho conocimiento en el área de emprendimiento, y todo ese conocimiento lo han aglomerado en una de sus creaciones, bien en lo que sería en un libro, ¿sí? Que nos van a compartir cómo surgió esta idea de la creación de un libro, y al regresar de la pausa nos van a conversar de cómo surgió esta idea y cómo se llama su obra. Así que los esperamos luego de esta pausa.
Estamos en su programa Vamos a Conversar y tenemos aquí dos grandes invitados siempre con el área de emprendimiento, investigación y el área de la academia, y nos van a conversar sobre un emprendimiento que ellos tienen, ¿sí? Y me encanta el nombre, De la mente a la acción, ¿sí? Yo el libro ya me lo leí y lo utilizamos también en las cátedras de generación de negocio, innovación, en la carrera de administración y generación de negocio, y si nos comparte cómo surgió esta idea, cómo conectaron y cómo hicieron para la creación de este libro. Muy bien, voy a empezar yo, Rafael, Sí. con su permiso. Hace más o menos unos 5 años por ahí, recuerdo que estábamos en pleno finalización del diseño y rediseño del plan de estudios, y estuvimos mucho en contacto con Rafael. Él era coordinador en ese entonces, yo también era coordinador, no era jefe, y entramos en una plática bien a manera de preocupación, ¿verdad? Cuando empezamos a ver estadísticas, Rafael viendo también algunos artículos científicos, ¿verdad? Lo que había en ese momento, y encontramos que no había así a ciencia cierta para el emprendedor hondureño una guía que condujera al emprendedor de tener una idea hasta ponerla en marcha. Entonces, al principio lo configuramos como una guía, como un manualito, decíamos nosotros, pero al empezar a leer, al empezar a revisar lo que estábamos haciendo, nos dimos a la tarea de recopilar, ¿verdad?, información, y entre más leíamos, yo todavía tengo el archivo, la vez pasada lo estaba viendo, hay que darle varias veces al archivo ahí que documentamos. Caímos en razón, Eric, de que era un paso hacia adelante que teníamos que dar primero como universidad y luego también nosotros como docentes, aportando a la sociedad hondureña. Nace así, ¿verdad?, de una práctica, pero a manera de qué hacemos, y luego le fuimos dando forma, ¿verdad? Excelente, entonces ustedes le dieron alusión a este nombre, si están casualmente con esta dinámica de la mente a la acción, surgió esta idea en su mente, lo conversaron. Exacto, inicialmente. y nosotros lo hicimos, Sí. lo llevamos de la mente a la acción. Sí. Así como está el Excelente. nombre, así lo hicimos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros mirábamos, ya tenemos varios años de ser docentes en la universidad, específicamente en el área de emprendimiento, y nosotros la literatura que usábamos era extranjera, como casi toda. Entonces hay un libro ahí muy famoso que desde que yo estudié es el mismo que seguía usando como docente, claro, las nuevas ediciones, pero ahí seguía, ¿verdad? Entonces, pero habían cosas que no pegaban, o sea, no aterrizaban en nuestro contexto. Y después, bueno, después de hacer también hicimos algunas investigaciones ya a nivel de personal, de investigación científica, y nos dábamos cuenta y monitoreábamos, también ver la experiencia de nuestros estudiantes. Yo recuerdo que bueno, aunque eso no lo incluimos en ese capítulo, porque ojalá Dios quiera que no vuelva a ocurrir, cuando yo en el tiempo del problema político del 2009, o sea, todo lo que sucedió, todos lo saben, en ningún libro encontrábamos qué hacer cuando sucede eso en un país, o sea, y más en Honduras. Teníamos emprendedores, me acuerdo, en ese tiempo, yo daba la clase de empresas 4 y me decía un muchacho, mire, yo produzco y distribuyo este producto y las calles están cerradas, las escuelas están cerradas, hay tomas por todos lados, ¿qué hago? No voy a tener ingresos este día o mañana tampoco. Entonces, eso no se lo enseña a nadie, ningún libro. Entonces dijimos nosotros, cosas como esas tenemos que irlas aterrizando, tenemos que ver cómo le damos forma y cómo apoyamos de manera contextualizada, es decir, el libro no está desvinculado de las últimas tendencias del mundo, más bien esas últimas tendencias están traídas y puestas, adaptadas y puestas ahí. Sí. Recuerdo yo también que en ese momento, ¿verdad?, hace unos 5 o 6 años, mirábamos esto así, ¿verdad?, como un proyecto de una guía, usted sabe, cuando hacemos un manual, pero esto a mí no más queda, y empezamos a germinar esa idea, ¿por qué no tenemos un libro? Los hondureños no tenemos un libro. Una vez participamos con Rafael en un cónclave de afuera del país,
Y ahí también nos dimos cuenta que en otros países no, están iguales. ¿Verdad? Están usando literatura Internacional, extranjera. en español, pero con el contexto de otro país grande. Y las situaciones cambian, ¿verdad? Entonces, nosotros nos dedicamos a ponerlo, un compendio general, con temas que se miran alrededor del mundo, pero adaptados a la realidad nacional. Perdón, ¿y por qué de la mente a la acción? Bueno, nosotros somos un caso de emprendimiento. Llevamos eso de la mente que se nos ocurrió en aquel momento a la realidad. Muy bien, ahí surgió su nombre, de la mente a la acción. Y están predicando con el ejemplo porque les ocurrió, surgió como una idea, luego la fueron madurando. Observo también que trabajaron en equipo, tenían una visión similar, se unieron y tenemos esto que hoy en día es una realidad. Este libro, de la mente a la acción. Yo conozco a ambos y sé que pasan bastante en actividades, tienen una agenda cierto apretada. ¿De dónde sacan tiempo para la creación de un libro y cuánto tiempo les demoró? Bueno, pues esa es una pregunta bien particular, Eric, porque la verdad que durmiendo menos, durmiendo menos porque no podemos dejar de desarrollar nuestras actividades durante el día. Entonces, ¿qué toca? En la noche. O sea, a veces sacrificar tiempo con la familia o sacrificar tiempo de sueño. Eso es lo que tocó muchas veces. Sí, y como docentes académicos tenemos que estar en constante lectura, constante actualización. ¿Verdad? Es uno de los retos que nosotros, que más como académico y profesional tenemos. Estar a la vanguardia con las tendencias, con lo que está pasando. Bien dijo Rafael ahí, el libro le da los mecanismos al emprendedor con las últimas tendencias actuales. Y entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Este libro ya, la última versión es la revisada. Esta es la versión revisada y tiene algunos agregados o algunas correcciones, pero también nos tocó revisar el libro, ¿verdad? Nos tocó asesorarnos con alguien del tema. Y con plena seguridad le digo que sí, se duerme menos, se estudia más, ¿verdad? Mientras otros están haciendo otra cosa, pues nosotros estamos dedicados a lo que necesitamos estar dedicados. Excelente. Y aquí me surge una pregunta, porque estuve viendo tras cámara que vinieron algunos estudiantes a conocerlos y que les firmaran el libro. ¿Qué va a encontrar sus lectores en esta obra? ¿Qué capítulos? En el primer capítulo, la verdad que los primeros capítulos tiene que ver con el concepto general del emprendimiento. Hacer un vínculo en la persona que lee el libro, ya sea un joven, alguien adulto o un adolescente, está bien aterrizado con temas así. Entonces hacer un vínculo donde lo lleve a reconocer qué es emprender. Y cuando vemos eso, nos vamos nosotros a la etimología. Entonces ese primer capítulo tiene que ver con eso, la conceptualización de emprender. Y ahí es bien interesante porque emprender, cuando uno ve la raíz de esa palabra, significa encargarse de. Entonces el emprendedor no solo es aquel que emprende un negocio, sino que, como decía la vicerrectora en un momento, emprender para la vida. Hay que enseñarle a los muchachos a emprender para la vida. ¿Qué significa eso? Que si tiene que encargarse de arreglar su cama, que la arregle. Si tiene que encargarse de lustrar sus zapatos, que la arregle. Ahí está siendo emprendedor. Entonces, le quitamos un poco el espectro de pensar en el emprendimiento solo para hacer billete. Al hacer el hacer billete o generar ingresos, es la consecuencia de lo bien que él se encargue de las cosas. Ese es el primer capítulo. De ahí vienen otros elementos, ¿verdad? Que habilidades para emprender. Y aquí me gustaría, Rafael. Bueno, de hecho, nosotros lo ideamos de la siguiente manera, porque lo vivimos, no solo con el libro, también con otras experiencias. Es decir, cuando alguien o vemos una serie, una película o leemos un libro, ¿cuál es la primera pregunta que viene a nuestra mente? ¿Seré yo emprendedor? Por eso nosotros empezamos así el libro, para que el lector conozca qué es emprender. Que se convenza de eso. Que se convence. Sí, ¿por qué la estadística? Porque nos preocupaba esa estadística. 7 de cada 10 no pasan del año. Porque posiblemente sus habilidades, y en ese momento el emprendedor no le quería dedicar el tiempo, no se encargaba de las cosas. Pero un emprendedor de verdad está claro del asunto y se puede mover
en Muy cualquier cierto. dirección. Y esas cifras de 7 de cada 10 empresas fracasan en su primer año, no solamente de Honduras, estamos hablando de que es una cifra general para todos los emprendedores, independientemente de la cultura, el ecosistema en que se encuentre el emprendimiento. Así es, entonces así empieza el libro, como llevando al lector a que se convenza, que sepa. El libro también le dice, mire, se va a emprender, pero se va a enfrentar también Así a es. X, Y, Z, y ahí está escrito. Y lo ¿Cuáles son pusimos. hay una parte, Rabel, que dice ahí, ¿cuáles son los beneficios de emprender? Una serie, no recuerdo en este momento. Pero luego viene, ¿verdad? ¿Cuáles son las desventajas de emprender? Claro, claro, claro. Entonces, el que va a emprender ahí se empieza a analizar el mismo. Y el libro tiene material de apoyo, tiene unos ejercicios y resumen al final de cada capítulo que lo llevan pues a reflexionar al lector. Sí, exacto. Entonces, de ahí el libro sigue, después de que ya se convence, ok, perfecto, sí voy a emprender, entonces ya vamos al tema de habilidades emprendedoras. ¿Cómo las desarrollo? ¿Tengo yo habilidades emprendedoras? Y viene la persona y se pregunta, bueno, según esto, sí voy a emprender, pero ¿cómo hago? ¿Cómo desarrollo estas habilidades? Hay un test ahí para darse cuenta cómo está. En ese momento, porque el test no es predictivo, no es que si sale bien ahí, así va a ser siempre, no. En ese momento, ¿cómo están sus habilidades? Y entonces, si posiblemente las habilidades que le recomendamos nosotros que desarrolle ahí, anda en deficiencia, él necesita apuntarle más a la capacitación, más a la formación, más al ser interior para desarrollar esas habilidades. Entiendo, o sea que no solamente tenemos conocimiento, sino que también tenemos incluso test de autodiagnósticos, y estoy observando que tienen secciones al final de cada capítulo interactivas, ¿cierto? Donde el emprendedor puede anotar sus ventajas en su emprendimiento. Miro aquí qué significa competencia, estoy viendo también ejercicios donde el emprendedor puede desarrollarlos para tener una idea de cómo anda con su emprendimiento o su idea. Exacto, y esa es la idea del libro, irlo acompañando en toda su etapa, porque sabemos que el emprendimiento se lleva adentro. Yo siempre he dicho, lo mantengo, el hondureño es emprendedor, pero el ser humano es emprendedor. Emprendedor es encargarse de lanzarse a, etcétera. Entonces, ¿qué hace un niño de 1 o 2 años siempre? Quiere andar tocando todo, quiere andar conociendo todo, quiere andar emprendiendo, conociendo cosas que no conocía, haciendo cosas que no sabía. Eso es emprender. Hay una pregunta, creo que aparece en una sección del libro ahí, donde el emprendedor nace o se hace. ¿Verdad? Entonces, al final, el resultado es que ambas, bro. Al final, todos nacemos con habilidades emprendedoras, pero también formamos esas habilidades emprendedoras. Y ese es el gran problema en la sociedad, en el mundo entero. Que entonces, ¿qué le dicen los papás al niño cuando quiere ir a tocar algo? No, deje ahí, no haga eso, no haga eso. Entonces, le empiezan a matar el espíritu emprendedor. Sí. Entonces, No baile, le digo. no, sí, entonces... No salte. No salte, no, sí, etcétera. Entonces le empieza a matar el espíritu emprendedor. Entonces el libro, por eso queremos desarrollar nuevamente esas habilidades que posiblemente estén allá adentro, estén intrínsecas en uno, pero el libro se las despierta y ahí le dice cómo. Particularmente yo hice una investigación científica que está publicada en la revista del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, donde hablo acerca de las habilidades emprendedoras necesarias en el emprendedor del siglo XXI. Y apoya mucho el tema porque los hallazgos van relacionados a lo que nosotros planteamos en el libro. Hay ciertas habilidades que necesitamos desarrollar y a eso le apostamos nosotros, que el emprendedor no solo se quede con el libro, sino que vea cuáles son esas habilidades que necesita desarrollar. Porque pareciera mentira, ¿verdad? Pero al final piensan que todo el mundo tiene las mismas habilidades y no. Algunos tenemos unas cosas, otros más desarrolladas. Entonces, identificar desde adentro qué es lo que necesito desarrollar. Excelente, qué inspirador ver cómo una idea se va transformando y se materializa y ya se convierte en una realidad. Y eso es lo que anhelamos, ¿cierto? Que usted que nos está viendo, que a lo mejor tiene una idea de negocio, pueda llevarla, ejecutarla y tener ese acompañamiento. Así que a nuestros dos panelistas les voy a hacer la pregunta, bien, que qué consejo le daría a alguien que está con una idea, pero todavía no ha
lanzado esa idea al mercado? Y esa pregunta nos la van a responder luego de esta pausa comercial. Les esperamos. Es un gusto saludarles, aquí estamos de vuelta en su programa Vamos a Conversar. Nos encontramos desde la librería universitaria de la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y estamos conversando bien con nuestros dos especiales invitados sobre el área de emprendimiento, y les tenía la pregunta: ¿qué recomendaciones en base a su experiencia les darían a estas personas que están a punto de emprender, que tienen la idea en la mente, pero todavía les hace falta llegar a la acción? Bueno, uno de los consejos que nosotros damos ahí en el libro, bueno, uno sería que compre el libro, ¿verdad? Pero, que ahí va a recibir todo lo necesario. Pero bueno, uno es, tocamos el tema, fíjese bien ahí, tan detallado que somos, tocamos el tema de cómo generar ideas. Es decir, el que quiere emprender por X razón, ya sea que quedó desempleado, que no le asuste el dinero, que alguna cosa, necesita emprender algo y toma el emprendimiento como una válvula de escape. Aún ahí necesita validar esa idea, que esa idea sea la correcta. Entonces nosotros le explicamos de cómo generar ideas. Las mismas ideas hay veces están en la familia, como le decía, ya hay un negocio. Siga en la línea del negocio, amplíe la visión empresarial ahí. Entonces, póngase a analizar el mercado. Entonces, nosotros vemos ahí un tema que se llama cómo generar ideas y, obviamente, escribir. Hay toda una matriz ahí en el libro, ¿verdad, Rafael? Hay toda una matriz de valoración de ideas. Hay unos elementos que hay que valorar y la que sale mayor calificada es la idea que tiene mayor posibilidades, siempre y cuando sea honesto y sincero con la respuesta. Entonces, eso nosotros lo recomendamos. Así es, otro consejo que damos en el libro, y es interesante saber cómo convertirse, porque de empleado a empresario. Ahí está, ¿por qué? Porque mucha gente trabaja y dice, ay no, este trabajo, que no sé qué. Entonces ahí le decimos hasta en qué momento se les recomienda renunciar, qué tiene que esperar, qué señales tiene que ver para que, siendo empleado en alguna institución, inicie su negocio, y en qué momento ya él puede ir dejando. ¿Por qué? Porque diferente emprendimiento, hay quienes emprenden, como dijo Carlos, porque se quedaron sin trabajo, pero hay quienes tienen un trabajo y quieren emprender. Entonces, sí se puede, y el libro también le dice cómo. Sí, y otro consejo interesante en el libro es que le hace la pregunta. Se hace una pregunta para autoevaluación, le pregunta al lector, ¿qué sé hacer? ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué experiencia tengo? ¿Qué me gusta hacer? Entonces, ahí tiene las preguntas claves para que usted defina su emprendimiento. Obviamente, cada una tiene que valorarlas, pero si el emprendedor se dedica a algo que le gusta hacer, va a disfrutar eso y hay un proyecto ahí que podría analizarlo. Si el emprendedor se dedica a algo que tiene la experiencia para hacerlo, va con todas las de ganar porque ya sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Ya conoce el mercado, conoce la industria, sabe lo demás. Y si el emprendedor, ¿qué quiere llegar a hacer? Pues ahí empieza un poquito más atrás, a valorar una por una las opciones que tiene, y tienen más peso aquellas donde el emprendedor
se identifica más con ellas. Muy bien. Nosotros siempre observamos en el área de emprendimiento, en diferentes rubros, siempre hay competidores, ¿bien? Y quiero que toquemos un tema que es la innovación, ¿sí? ¿Cómo definirían la innovación? Y si nos pueden dar ejemplos, bien, de innovación que se dan en los emprendimientos en la realidad hondureña. Le voy a pedir a Rafael, que fue quien escribió más ese capítulo. Bueno, muy bien. En el tema de innovación es un mundo, ¿verdad?, de conocimientos, porque mucho estudiante universitario hace esa pregunta. Y es que lo relacionan mucho a una estructura tecnológica grande y se quieren ver como Bill Gates, se quieren ver como Mark Zuckerberg, como Steve Jobs, cuando se les habla de innovación. Sí, bien, Silicon Valley existe y allá está generando ideas, ¿verdad? Pero la innovación en nuestro contexto no tiene que ser solo eso. El que innove en tecnología, pues felicidades, si tiene el conocimiento, si se prepara, si tiene... Pero no necesariamente tiene que ser esa gran tecnología para que usted innove. Nosotros siempre hemos visto, yo siempre menciono dos cosas, dos ejemplos típicos hondureños. Uno, la baleada. La baleada en la historia original, ¿qué era? Frijoles, mantequilla y la tortilla. Hoy en día usted ve baleadas que le echan Hasta de coco, de todo, ¿verdad? Es más, ya hay colores hay. de colores, ya hay empresas que han hecho hasta estilo sushi la baleada, la parten y la parten así y se lo comen con palillos. Eso es innovación, con un producto que está en nuestra casa, en nuestra cocina. Todos comemos baleadas, todos hemos comido. O la tortilla. La tortilla es un producto ancestral. Nuestros ancestros indígenas ya comían tortilla. Entonces, pero hoy en día también se puede innovar en una tortilla. Por ejemplo, ya tenemos tortillas de colores, ya tenemos tortillas de sabores, ya tenemos tortillas que ya las venden en empaque tostaditas para que usted haga de un Low solo fat. enchilada. Low fat. Ya tenemos tortillas low fat, es cierto, ya para los que les gusta la buena nutrición, ya tenemos, de hecho, ya tenemos tortillas de plátano, tortillas de malanga, ya no solo de maíz. Entonces, pero es la misma tortilla que ustedes para acompañar su alimento. Esa es innovación también. Puede que la innovación en el producto, innovación en el empaque, innovación en el servicio, pueda que también, entonces, no solo por esto es que le dicen, no, usted siga palmeando la masa para sacar la tortilla, no, ya después inventaron la maquinita esta, la de hierro, después inventaron la máquina ya que trabaja con electricidad, y así también es innovación alrededor del mismo producto, la tortilla. Ya la señora que hacía en media hora 40 tortillas, una máquina le tira 100 tortillas en un minuto. Eso es innovación y el producto sigue siendo el mismo. Correcto. Y el tema de la tecnología en la innovación, ya hoy en día vemos que el emprendedor puede adoptar tecnologías que ya han sido probadas en otro lado y adaptarlas a su negocio, ¿verdad? Por bajos precios puede tener una plataforma de e-commerce, por bajos precios puede tener acceso a un correo electrónico. O sea, al final hay formas de cómo poner ese negocio a un nivel innovador, no desarrollando obviamente una tecnología propia de ese producto. Si se puede, mucho mejor. Pero en el campo nuestro, la propuesta nuestra, Eric y teleaudiencia, es que nos adaptamos a la realidad nacional. ¿Cuántos de esos emprendedores pueden ser tecnológicos? ¿Verdad? Tal vez el que tiene las habilidades, pero técnicas necesarias, ¿verdad? Pero el 80-90% está en emprendimientos más de productos o servicios. Perfecto. Y aquí me surge esa idea. Bien, ¿cómo un emprendedor tradicional puede dar ese salto? Bien, ahora hay una cantidad de medios virtuales, ¿sí?, para comerciar. ¿Qué plataformas les recomendarían? ¿Cómo dar ese paso de un producto tradicional ya a un producto con innovación? Bueno, una de las cosas que yo les sugiero, miren, aquí a todos a los lectores de nuestro libro, a las personas que nos miran, es que se quite el temor y que viaje. Y cuando yo he dicho viaje, la gente piensa, sí, pero mire que los pasajes son muy caros. No, vaya,
Si vive en Tegucigalpa, vaya a Santa Lucía, vaya a Valle de Ángeles, vaya a Jojona, si vive en San Pedro, vaya a Choloma, vaya al Progreso, vaya a Villanueva. Es decir, pero viaje y donde quiera que vaya, observe. Observe, seguro va a encontrar, por ejemplo, ya en Choloma ya está, hay unos reportajes oficiales que ya hay negocios que están usando criptomonedas, por ejemplo. O sea, el país todavía no las adopta, pero ya hay personas que tienen negocios que están usando en su transacción, se aceptan criptomonedas. O sea, solo me recordé de aquel rótulo que ponían nuestras pulperías, hoy no se fía, mañana sí, entonces, pero ya él puso, se aceptan criptomonedas. Esa es innovación. ¿Cómo? Bueno, está en las redes. Una cosa, una vez viajando, usted conoce los productos, conoce los productos de cada lugar, entonces usted puede ver cómo lo mejoro. ¿Cómo lo mejoro? Ah, aquí lo hacen así, aquí lo hacen de esta manera. Ah, yo creo que si yo las combino, yo puedo hacerla de esta otra. Es decir, una manera de innovar sencilla. Fíjense qué interesante eso que menciona Rafael. Observar. Hace unos años llevé yo a la universidad a un ejecutivo de ODEF Financiera, una compañía importante en el ramo de microfinanzas especial. Y entonces, platicando con él, después de la charla y todo, le digo, ¿cómo podría ser que alguien identifique una oportunidad de negocio? Porque lo mismo, como dice usted, ¿cómo identificar ese negocio? Me dice, simple, me dice, la persona que vive en Villanueva, párese abajo, párese donde está la parada del bus y observe con qué viene la gente de San Pedro. Lo que traiga de San Pedro, usted ofrézcaselo ahí más cerquita. Entonces, ¿me entiendes? O sea, al final es observación, un sentido común que el emprendedor debe desarrollar. Y hoy en día está más fácil. Si por falta de recursos no puede ir a otro país, mire, ahí en su celular, métase a internet y busque qué están haciendo otros países en relación a X producto, a X servicio, y ahí usted encuentra. Y usted puede viajar sin necesidad de ir a otro lugar a través del internet y de ahí poder usted captar e implementar. Adaptarlo, claro, porque de repente dice, ah, pero de esto no tengo acá, pero lo puedo sustituir por esto y puedo hacer aquello y ya va a innovar. Le recomendamos que sea curioso. Hay una de las recomendaciones, recuerdo ahorita, le recomendamos que el muchacho emprendedor o la persona que esté queriendo emprender tiene que ser curioso, observador y cuando tenga todos los elementos, dar el paso hacia adelante. Perfecto. Y en base a su experiencia, ustedes como mentores también de muchos emprendedores, si tuvieran que dar 3 consejos, cada uno de oro, que ustedes en base a su experiencia han visto que necesita una persona en su emprendimiento, ¿cuáles serían? En 2 minutos cada uno, les voy a agradecer. Bueno, Rafael. Sí, 3 consejos. 3 consejos básicos, 3 consejos importantes. Bueno, yo tengo desde hace muchos años, o sea, tengo 3 palabras, pero no son mis 3 consejos. Sueñe, emprenda e innove. Así en ese orden. Sueñe sin limitar. Emprenda, atrévase, inícielo. Y luego, sobre esa misma marcha, innove. ¿Qué le puede mejorar? Hágalo. Pero bueno, creo que voy a hacer mención de una de las cosas importantes, y aquí voy a hacer alusión, ¿verdad?, al nuevo libro de mi amigo Carlos. Una de las cosas bien importantes para hacer las cosas dentro del tema de valores, pero él lo menciona en su libro, la disciplina. Eso le diría yo, disciplina, perseverancia. Eso es lo que yo le recomendaría a la gente. ¿Por qué? Porque emprender no es fácil. Miren, la curva inicial cuesta más porque yo me inserto laboralmente en una empresa y en 15 o 30 días voy a recibir mi primer sueldo. En emprendimiento no, usted se inserta en el emprendimiento y posiblemente, con suerte, a los 6 meses va a recibir su primer sueldo, con suerte. Entonces, claro, eso cuesta más y por eso a la gente no le gusta. Pero a mediano y largo plazo, usted va a tener mejores oportunidades, mejores ingresos que insertado laboralmente. Ah, y un punto importante, que antes de que se me olvide, que para no salir, aunque me salga un poco, que emprender no solo es, ya lo mencionó Carlos, no solo es en el tema empresarial. Hay proyectos sociales que se pueden emprender. Hay proyectos artísticos que se pueden emprender. Hay proyectos de una diversidad.
economía naranja, ¿verdad? O sea, se puede emprender, no necesita solo, sí, pero es que ahí solo es sacar pisto. No, usted puede emprender muchas cosas en su vida. Sueños, puede convertirse en un gran artista y puede usar el mismo libro y las mismas estrategias que están ahí para llegar a realizar su sueño de ser un buen artista, porque eso es emprender, ¿verdad? Solo que lo tiene que adaptar al rubro, ¿verdad? Esos serían mis consejos, ¿verdad? Emprender, la disciplina, la perseverancia y precisamente que pida consejos, pida consejos. El libro es una guía, pero puede pedir consejos a alguien que ya ha vivido esto para que pueda tener un mayor porcentaje de éxito. Muy bien, yo creo que es sumamente interesante, ¿verdad? Creo que también a los emprendedores o lectores que están viendo este video, algo que le puedo aconsejar es que pierda el miedo, y la forma para perder el miedo también hay que aconsejársela cómo hacer, es informándose más. ¿Cuándo tenemos miedo? Cuando no sabemos las cosas. Pero si usted entra a un cuarto oscuro y sabe dónde están colocadas las cosas, usted perdió el miedo, porque sabe dónde está colocado todo. Lo mismo pasa en el emprendimiento. El emprendedor se llena de miedos al principio porque no ha hecho la tarea de investigar. No ha hecho el estudio de mercado, no ha hecho la encuesta, no ha hecho el análisis financiero, ¿verdad? No ha hecho el análisis de valor o de la generación de innovación. Entonces, al final entra en un mundo nuevo para él con pocas herramientas. Ese es un consejo. Pierde el miedo. ¿Y cómo lo va a perder? Informándose o investigando. Y por otro lado, libérese de los bloqueos mentales, sociales, parte de esto del miedo, ¿verdad? Hay que dar un paso hacia adelante, no podemos estar igual, y descubra en él un espíritu emprendedor. Por otro lado, para finalizar como un consejo, yo le diría que haga un plan, ¿verdad? Establezca un plan, escriba. Si no le gusta escribir, va mal. Esa es una habilidad que la tiene que desarrollar. Un emprendedor tiene que escribir. El libro tiene un capítulo para eso. Sí, o sea que el emprendedor, si no escribe, ya sea papel y lápiz o digitalmente si le gusta la computadora. Perfecto. A todas las personas que nos vieron, muchísimas gracias. Aquí tienen los 3 consejos de oro. Sería: láncese, nunca las condiciones son perfectas. 2, sea muy observador y pueda obtener innovación tanto de la competencia y mejores productos. Y número 3, tenga usted un mentor. Fue un placer acompañarles en esta jornada y los dejamos siempre en sintonía de la UTV, el canal universitario de la cultura. Que estén muy bien.